Me gustaría que abrieran su Biblia. Creo que es un verso del cual hemos hablado mucho, es Romanos 8:19. Creo que es algo de lo que hemos leído mucho, hemos hablado mucho. Pero le voy a invitar a que lo leamos y lo recordemos una vez más. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y también me gustaría leerles otro versículo que está en 2 de Corintios, en el capítulo 5, a partir del verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Le confieso que desde hace como un mes el pastor me dijo, te voy a poner a predicar un domingo. Y como que siempre entran así los nervios. Y bueno, al menos yo soy una persona muy nerviosa. Y yo decía como, ay, es que ¿qué voy a...? La misma pregunta de siempre, ¿de qué voy a hablar? Pero a lo largo del mes, Dios puso palabras en mi corazón y el Espíritu me estuvo hablando. Y creo que a través de la administración que tuvimos hace un momento y de lo que ha estado hablando las semanas pasadas, es como si esa palabra se completa, como si ese rompecabezas se arma. Y hoy puedo entender lo que Dios quería hablarme desde hace tiempo. Y no solo para mí, sino para que yo pudiera compartirlo con ustedes. Porque finalmente es algo que también me habló a mí, que primero me atravesó a mí. Y hace un tiempo, no recuerdo si fue en febrero, el pastor nos hablaba acerca del pueblo de Israel en Egipto y leíamos un verso, leíamos un pasaje en Éxodo donde decía, donde Dios le hablaba al pueblo de Israel y le decía que no olvidara las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y nos hablaban de recordar lo que Dios hizo con nosotros. Y venía esta frase a mi mente, recuerda mis palabras. Entonces lo tenía así como en la cabeza, dije, bueno, recuerda mis palabras. Y yo me preguntaba, ¿pero qué significa esto de, o sea, qué tengo que recordar? Y hay cosas que se han dicho sobre nosotros aquí en la tierra. Y muchas veces esos discursos o esas etiquetas que se nos han puesto son justamente para apagar lo que Dios puso en nosotros. Porque si Dios dijo de Matías que él va a ser un profeta, el mundo va a intentar callar su voz.
y lo van a catalogar de forma que Él olvide quién es. Y siempre debemos volver a lo que se dijo de nosotros, no aquí, sino antes de nacer. Porque hay cosas que hoy no vemos, pero muchas veces nos sentimos como que no encajamos, como que no terminamos de encajar, no solo en el mundo, sino en el lugar donde estamos, como si falta algo, como que no somos parte, y muchas veces es porque no hemos entendido o porque no hemos escuchado, no se nos ha revelado lo que Dios ha puesto en nosotros, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hablado. Y por ejemplo, al menos en mi caso, yo recuerdo que cuando volvíamos de pandemia, que volvíamos a los cultos y así, después de todo un año de solo ver transmisiones, mis papás me llevaban casi que, bueno, no me llevaban a la fuerza, pero yo no venía a la iglesia porque yo quisiera venir, o porque yo decía, ahí no hay nada para mí, como es que eso ya lo escuché, eso ya lo sé, pero eso no es para mí. O sea, mis papás me enseñaron esto toda mi infancia, pero esto no es para mí. Y ese era como el pensamiento que yo tenía. Y recuerdo que en ese tiempo estaba hice como una crisis de identidad. Yo no tenía idea de lo que quería, de a dónde iba o quién era yo, pero yo decía, eso no es para mí. Y recuerdo que cuando volvimos, hubo cosas recuerdo momentos en que marcaron como un antes y un después, como si Dios, no sé, es que imagino mi vida como una línea del tiempo, y hubo momentos en los que Él partió esa línea y fue como si algo que ya estaba en mí y que yo no había visto pudo nacer, algo que estaba como apagado, como escondido, como reprimido. Y entonces el Señor empezó a afirmarme. Y no se lo digo a forma con la intención de yo decir, de yo vanagloriarme o de yo decir, sí, yo, como Juan, ¿verdad? Yo soy el amado de Dios. Yo soy el que el Señor amaba. No, pero lo que quiero que vea es que lo primero que Dios busca es afirmarnos, es recordarnos lo que Él ha dicho sobre nosotros. Y de alguna forma cuando lo escuchamos decimos, con razón yo era así, con razón yo siempre como que no encajaba, con razón yo me sentía como que raro. Y dices, tiene sentido, y es como si algo hiciera match, como si embonara. Eso es reconciliación. Entonces, cuando Dios nos habla y nosotros podemos escuchar lo que se ha dicho de nosotros en la eternidad, somos reconciliados primeramente con Dios, pero somos reconciliados con quienes somos. Y en 2 de Corintios dice que nosotros nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Somos ministros de la reconciliación.
¿Y qué es la reconciliación? ¿A qué se refiere? ¿Qué se supone que tenemos que reconciliar? Se trata de reconciliar lo eterno con lo que hay aquí. Reconciliamos el cielo y la tierra. Entonces, lo primero es que nosotros nos reconciliamos con nuestra identidad. Recuerdo que a principios del año, uno de los primeros cultos del año, el pastor dijo: vayan y oren por alguien más y díganle por qué quieren, o sea, qué quieren que oren por ustedes. Y recuerdo que Janet fue a orar por mí y yo le dije: ora porque yo quiero saber qué tengo que hacer este año. Yo quiero saber qué es lo que me corresponde hacer. Pero en lugar de eso, ella oró por mí y oró para que yo pudiera recordar primeramente quién soy. Y eso fue como una afirmación, como un espérate tantito. Primero tienes que saber quién eres. Primero recuerda que tu valor no está en todo lo que puedas hacer. Y a veces eso es lo que necesitamos, que otras personas vengan y nos afirmen, porque para eso está el cuerpo. Y otro pasaje en Primera de Timoteo, el capítulo 1, el verso 18. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, le da un mandamiento y le dice: hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, pelees por ellas, para que lo que se dijo de ti se cumpla. Pelea. Y al menos a nosotros, como los adolescentes, como los jóvenes, nos han hablado mucho de esta parte, de pelea por lo que se dijo de ti. Pero me llama la atención que aquí es Pablo, y luego también en la segunda carta de Timoteo dice que Pablo ora por Timoteo y que cuando él ora, algo es encendido en Timoteo. O sea, algo que ya estaba en Timoteo, no es que Pablo se lo dio, ya estaba en él, pero esa oración lo afirmó, lo encendió. Es como si despertó algo que estaba apagado, pero ya estaba ahí. Y le dice que conforme a esa palabra que Dios puso en mí para ti, tú pelees por eso. Y Él lo afirma. Entonces, como cuerpo de Cristo, estamos para afirmarnos unos a otros. Y hace unos días yo estaba orando y era una oración normal. Usualmente me gusta escribir. Es un hábito que he estado como trabajando, el escribir mis oraciones. Y empezó como algo bien normal, como gracias Dios por este día, gracias por mi familia, gracias por, no sé, en esas veces que ya no sabes qué decir y estás así como bueno. Y yo solo empecé dando gracias y luego como que el Espíritu Santo redirecciona nuestras palabras, no sé cómo. Pero es esa parte en la que dice que nosotros no sabemos cómo pedir, pero Él sí sabe y Él pide por nosotros y Él nos dice: pide esto, ora esto, intercede por esto. Entonces yo estaba escribiendo mi oración y estaba orando para que yo pudiera verlos a ustedes como Él los ve. Le dije: Dios, ayúdame a ver
a Brenda Dávila, a Sebastián, a Jessica, a los pastores. Y así empecé a mencionar los nombres que recordaba y le decía: Dios, ayúdame a verlos con tus ojos. Porque muchas veces lo que primero que vemos en el otro son sus debilidades, son sus faltas. Y es como algo que ya está en automático en nosotros. Y tendemos siempre a ver lo malo y siempre a hablar de lo malo y decir: ¿viste que esta persona hizo no sé qué o no sé qué? ¿O viste que no fue al culto, de seguro andaba de parranda o algo? O sea, no sé, tendemos a como que ya tenemos etiquetadas a la gente de que no, es que Jessica es bien habladora y es bien así, es bien incoherente o cosas por el estilo, ¿no? No es cierto, Jessica, no es cierto. Pero como que siempre lo decimos con una connotación negativa, como algo despectivo, como es que esta persona es así, así. Entonces, y no me malinterpreten, no es que yo esté hablando mal de ustedes, y lo digo delante de Dios, pero yo le decía: ayúdame a verlos como tú los ves, ayúdame a verlos así como tú los ves. Y yo empezaba, y luego Dios como que ponía en mí descripciones de ciertas personas y yo las anotaba. Y se fue formando como una lista. Y yo lo leía y luego decía: esto parece como los héroes de la fe. Porque Dios me empezaba a hablar de Jasia, de Regina, de Franco, de Sebastián. Y cuando yo lo estaba leyendo, yo dije: estos son los héroes de la fe. O sea, suena igual a lo que el autor de Hebreos está diciendo de Abraham, de Moisés, de todos ellos. Yo dije: es lo mismo, pero es hoy. Y recordé que al final del capítulo Pablo dice que lo que ellos hicieron no fue aparte, no es algo que ya se cerró. Dice: para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Y es como si Dios me decía: esa lista no se ha terminado. ¿Quién dijo que ya no hay héroes de la fe? Y así empezaba a verlos, y no solo a los niños, no solo a los más jóvenes, sino a los ancianos, a los más grandes, a los adultos. Y yo decía: yo pensaba cómo muchas veces menospreciamos lo que Dios ha puesto en mi hermano. O sea, no solo menosprecio lo que Dios ha puesto en mí, sino lo que Dios ha puesto en mi hermano. ¿Cómo tendemos a decir, cómo nos atrevemos a hablar mal de nuestro prójimo y no tenemos idea de lo que estamos diciendo? Y Dios me decía: yo reconcilio las generaciones. Yo reconcilio las generaciones. Pero necesito que aprendan a verse unos a otros como yo los veo. Entonces, primero nos reconciliamos con nuestra identidad y después nos reconciliamos con nuestro hermano, con el que está a nuestro lado. Y yo aprendo a dejar de verlo conforme al entendimiento humano, porque como leía hace un momento, que decía que en Cristo todo es hecho nuevo,
y que al que conocíamos ya no lo conocemos según la carne. A lo mejor lo conocíamos cuando estaba en su peor momento, cuando era bien pecador, pero ya no lo conocemos así. Dios reconcilia las generaciones. Y sabes que hay algo que no podemos terminar de conocer de Dios si no conoces. Es como si Dios dijera, ¿me quieres conocer? Bueno, hay una parte de mí que está en la iglesia, y que por más que tú ores y ores todo el día y ayunes y lo que quieras, hay algo que tú no vas a conocer sino en la iglesia, sino en el cuerpo. Hay una parte de Cristo que solo conocemos a través del cuerpo, a través del que está a mi lado. Porque el que está a mi lado me va a enseñar el amor de Dios, el que está a mi lado me va a enseñar la paciencia de Dios, me va a enseñar cada aspecto de Él, porque así es el cuerpo. Y así como, esta es una metáfora que creo que hemos escuchado mucho, así como el cuerpo está compuesto por diferentes partes y cada parte tiene una función, así somos nosotros. Y el cuerpo no está peleado, o sea, no es como que la mano derecha no quiera la mano izquierda, no, trabajan en conjunto, no están separadas. Entonces yo debo de ver a mi hermano como Dios lo ve, porque a veces decimos, pues es que allá él que resuelva sus cosas con Dios, él que se ponga cuentas con Dios, pero tal vez no es de tu sangre, pero la sangre de Cristo nos une y esa sangre es mucho más valiosa. Así que lo que te une a Él es todavía más poderoso que el lazo biológico. Y es como cuando Dios le decía a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejaste? ¿Qué hiciste con él? Entonces, aunque yo quiera como deslindarme de él, aunque yo no quiera hacerme cargo de él, yo tengo que ver por mi hermano. Yo tengo que ver por el que está a mi lado, por ese al que tal vez me cuesta entender, tal vez me cuesta soportar, pero que Dios lo puso al lado mío. Yo tengo que ver por él. Yo tengo que afirmarlo, así como Pablo afirmaba a Timoteo. Y él no era su hijo, pero él le hablaba como si fuera su hijo. Él decía, hijo Timoteo, estoy pensando en ti día y noche, estoy orando por ti día y noche, todo el tiempo. Dios reconcilia las generaciones. Como le decía hace un momento, la reconciliación tiene que ver con unir el cielo y la tierra. Y ahora sé que suena como algo muy sobrenatural, pero Dios nos ha dado a cada uno una semilla para reconciliar el cielo y la tierra. Porque sabe, el ministerio de la reconciliación no es de los pastores, no es solo de los apóstoles, no es solo de los
líderes de la iglesia, ese ministerio es de los hijos. El ministerio de la reconciliación es de los hijos. A todos nos ha sido dado el reconciliar algo. Entonces, tal vez a ti Dios no te dio el cantar o el hablar frente a muchas personas. Entonces tal vez no vas a poder cantar en la alabanza o predicar o dirigir un culto, pero Dios te dio algo para que tú reconcilies, para que tú traigas un diseño celestial que una lo que hay en la eternidad y lo hagas visible, lo hagas tangible. Tal vez es esa capacidad creativa o es esa gracia que tienes con las personas. Tal vez es ese don que tienes para administrar el dinero, para administrar tu casa. Tiene muchas formas, porque la gracia así es multiforme. La gracia se expresa de muchas formas. Entonces yo tengo que saber que Dios me va a pedir cuentas de lo que hice, de lo que me dio. Me va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Tal vez no te va a tocar trabajar con multitudes, dirigir a mucha gente, pero hay algo que Él te dio y eso reconcilia el cielo con la tierra. ¿De qué forma? No lo sé, pero esa semilla fue puesta para eso. Esa semilla que hay en cada uno de nosotros fue puesta para eso. Y a eso se le conoce como una manifestación profética, porque relacionamos lo profético con la adoración, con la alabanza, tal vez con dar una palabra, pero lo profético puede ser algo tan sencillo. Profético es hacer algo que no puedo ver, que nadie más puede ver, pero que yo estoy viendo, hacerlo visible, hacerlo tangible. Eso es una manifestación profética. Entonces tal vez tú eres bien creativo y Dios te ha dado muchas ideas, y cuando tú las plasmas y otros podemos verlas y otros podemos escucharlas y otros podemos tocar, eso es la manifestación profética. No es algo únicamente para los profetas, eso es de todos. A todos nos ha sido dada esa capacidad de crear. Y por último, volviendo a lo que dice, a lo que leímos al principio de Romanos 8:12. Este es uno de mis versículos favoritos, aunque siento como que nunca lo termino de entender, pero por eso me gusta. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a esperanza. ¿Y qué está esperando la creación? Libertad. Dice que la creación anhela entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Incluso nosotros estamos anhelando esa manifestación.
Entonces, eso que Dios le dio a usted para reconciliar las cosas eternas con lo terrenal, no es algo únicamente para usted o para la iglesia, sino que dice que es para la creación entera, que la creación entera está esperando, está guardando, y tal vez no lo sepan, pero hay algo en ellos como que dice, espero que algo mejore. Es como si están necesitando una esperanza. Y Dios nos ha dado ese ministerio. Yo sé que la palabra ministro, como que tenemos una mala definición de lo que significa ser ministro. Como que oigo la palabra ministro y me imagino a un señor con traje, como que parado acá enfrente. Y que sabe mucho de la Biblia y que es muy inteligente, no lo sé, como que escuchamos la palabra ministro y nuestra cabeza se va por otro lado, o pensamos que son solo los pastores o los líderes, esos son los ministros. No, pero aquí dice que todos somos ministros del nuevo pacto, ministros de la reconciliación. No es algo de algunos, es algo de todos. ¿Y qué significa? Que tenemos que administrar, que tenemos que multiplicar, así como la parábola de los talentos, que ellos administraron y multiplicaron lo que tenían. Entonces tal vez lo que tú tengas sea solo un talento, tal vez tengas 5, no lo sé, pero eso se cuida, eso se guarda. Perdón, eso no se guarda, no se esconde. Porque la creación está esperando a que tú uses eso que Dios te dio, a que tú manifiestes eso que Dios te dio. No solo la iglesia, la congregación, no otras congregaciones, no, la creación. Incluso los ángeles esperan ver que nosotros hagamos algo. Están esperando, están anhelando que la iglesia pueda levantarse, que la iglesia pueda... Porque saben, les hablaba al principio de la identidad y del ser afirmados, porque muchas veces como no vemos lo que Dios está viendo, como no sabemos lo que tenemos en nuestras manos, lo que ha sido depositado en nosotros, lo menospreciamos, no lo valoramos. Y el Señor me hablaba y me decía, ¿por qué no ves? Si tan solo pudieras ver lo que yo estoy viendo. Pero era como algo con tanto amor, pero a la vez es que yo deseo que tú veas lo que yo estoy viendo. Es algo como un anhelo que te quema por dentro. Yo quiero que tú veas lo que yo estoy viendo. ¿Por qué no ves? Si tú vieras lo que yo veo, no estarías perdiendo el tiempo. Si tú vieras lo que yo veo, no menospreciarías lo que te di. No menospreciarías las personas que hay a tu lado. Si tú tan solo vieras.
una profecía que se habla en el libro de Joel. Joel 2, 28 al 29. Yo sé que la ha leído, yo sé que la ha escuchado. Donde habla de que los ancianos van a soñar sueños, que los jóvenes van a profetizar. Habla de generaciones reconciliadas. Habla de una manifestación, de esa manifestación de la que nos habla Romanos, que la tierra está guardando, que la tierra está anhelando. De eso nos habla. A eso se refiere Joel. Eso es lo que está esperando. Y muchas veces decimos, pero eso es algo para los últimos tiempos, eso es para las generaciones que vienen. Y nos queremos como sacar y decir, no, pero es que eso no es para mí, eso es para los que vienen después. Ya cuando Cristo vaya a venir, y ahora sí eso se va a cumplir. Pero dice, pelea para que lo que se profetizó se cumpla. Y no solo aplica para algo personal, sino aplica para algo corporal. Porque somos un cuerpo, eso aplica para todos. Y lo que nos habla Joel es una generación profética. Una generación que manifiesta lo eterno, que manifiesta lo celestial. Y le voy a invitar a que se ponga de pie. Y tal vez usted en este momento no vea lo que Dios ha puesto en usted. Pero ¿sabe qué? Dios espera que usted lo vea. Dios quiere mostrárselo. Tal vez solo tiene que pedirle que se lo muestre. Y por otro lado, si usted ya sabe lo que Dios ha puesto en sus manos, si usted ya sabe cuál es la semilla que hay en usted, que hay en sus hijos, pelee. Yo le invito a que peleemos. Y no es una guerra física. Como dice, no es con espada, no es con caballos, no es con fuerza, es con el Espíritu. Entonces tal vez usted no entienda, pero ¿cómo tengo que pelear con el Espíritu? Dios le va a mostrar cómo. Usted solo tiene que tener fe. Usted solo tiene que pedirle, Dios, dame un diseño para pelear. Dios, dame un diseño. Dios nos ha hablado de pelear como casa, de pelear como congregación, de pelear como cuerpo. Pelee por sus generaciones, pelee por lo que Dios ha puesto en usted. No diga, no, yo ya estoy muy grande o ya se me pasó el tiempo, no. Si usted está aquí, es porque hay algo que todavía puede hacer. Si usted tiene hijos, con más razón, tiene algo más por qué pelear. Es una responsabilidad, es un privilegio, sí, es un honor, sí, pero es una responsabilidad por la cual se nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Yo te puse como ministro para reconciliar y traer un nuevo diseño en la música, en el arte,
¿Qué hiciste? Yo te lo di, estaba en ti, yo se lo di a tus hijos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo peleaste? Porque yo te di las herramientas para pelear. Yo te puse en el lugar donde estás, en el tiempo donde estás, por una razón. Así que le voy a invitar a que cierre sus ojos y que le diga a Dios, que le pida que le muestre lo que Él ha puesto en sus manos, lo que Él ha puesto en usted, en sus generaciones, en su familia. Usted va a pedir para poder ver lo que Él está viendo, no solo en usted, sino también en el que está al lado suyo. Dios, ¿qué le diste a mi hermano? ¿Tú cómo lo ves? Porque yo lo veo conforme a mi entendimiento humano. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves a mis padres? ¿Tú cómo ves a mis hijos? ¿Qué es lo que dijiste de ellos? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo, Señor? Padre, hoy te damos gracias. Hoy te damos tantas gracias porque nos has hecho parte de algo que es más grande que nosotros mismos. Porque nos has hecho parte de algo más glorioso, de algo más hermoso. Y Padre, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, primeramente pidiendo perdón porque habiendo tú nos diste tanto, nos has dado tanto que se desborda de nuestras manos. Y hoy te pedimos perdón por todas las veces que menospreciamos eso que nos diste, por todas las veces que dijimos, pero es que es solo un talento, pero es que esto, ¿qué voy a hacer con esto? Te pedimos perdón por todas las veces que dijimos, es que yo no puedo. Es que yo no puedo, es que no